Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre función logarítmica, un tutorial número 4, una clase número 4. En la misma seguiremos viendo desplazamientos horizontales, pero ya con una fórmula un poco más compleja, en donde vamos a tener que aprender algunos truquitos de inecuaciones. Va, el único truquito sencillo. En este caso tomamos la función c, que habíamos dejado el tutorial anterior, habíamos visto la a y la b, vamos a ver la c, que es esta que está escrita en pantalla, esta que está acá. Vamos a determinar primero que nada la imagen. Vamos a ver lo que ya sabemos de la función. Ya sabemos que la imagen, porque es teórico de la función f, directamente son todos los reales. Ahora vamos a determinar el dominio de la función f. Para el cálculo del dominio lo que vamos a hacer es tomar el argumento, que es menos 2x más 3. No, vamos a hacer que sea mayor que 0. Y vamos a despejar x. Lo primero que hacemos es acá restar 3 a ambos miembros, es decir, este 3 que está sumando termina restando el otro miembro y me queda, perdón, ahí puse un igual y está mal el igual, así sería. Ahora, lo que voy a hacer es dividir por menos 2 para despejar la x, porque este menos 2 está multiplicando la x. Entonces, cuando yo divido por números negativos en desigualdades, yo haría esto, bueno, ustedes dicen paso el menos 2 restando, pero es lo mismo. Paso el menos 2 dividiendo. Cuando divido o multiplico por números negativos al resolver inecuaciones, lo que sucede es que se invierte el sentido de la desigualdad. Es decir, que en el próximo paso, cuando yo divida por menos 2, acá ya lo hice ahí, voy a volver atrás, no lo voy a hacer ahí, lo voy a hacer en un paso más, tendría que cambiar el sentido de esa desigualdad. Es decir, voy a poner así porque voy a dividir por un número negativo y me va a quedar menos 3 dividido menos 2. Es lo mismo que x. ¿Por qué sucede eso? Bueno, piénselo un ratito. Fíjense, si ustedes tienen el 0 acá, ¿no? El 0. Y acá tenemos el menos 1. Y acá tenemos, por ejemplo, el menos 3, por decirlo. ¿Quién es más chico? El menos 3. Entonces, si yo tengo que anotar esto, diría menos 3 es menor que menos 1. Fíjense ahora qué pasa si multiplicamos por menos 1 en ambos miembros, es decir, sacamos los signos menos. Haría esto, diría yo. Multiplico por menos 1 el 3, haría menos 1 por menos 3. Y acá haría menos 1 por menos 1. Pero cambian los signos. ¿Qué me va a quedar? Menos 1 por menos 1 me queda 1 positivo y menos 1 por 3 me queda 3 positivo. Bueno, cambio los signos básicamente, saque esos dos signos, que es multiplicar por menos 1 a ambos miembros. Ahora, ¿qué sucedió? Obviamente el 3 es mayor que el 1. Por eso ven, como ven, por eso funciona que se cambia el sentido del piquito cuando multiplico o divido por números negativos en una desigualdad. Es el único truco que hay que tener en la desigualdad. No cuando resto, porque acá resté menos 3. No, no, no. Dije cuando multiplico, divido por números negativos. Bueno, acá cambia el sentido de desigualdad y me quedo que x tiene que ser menor que menos 3 medios. Es decir, mi dominio van a ser los valores menores que menos 3 medios. ¿Cuánto es menos 3 medios? Menos dividido menos me queda más. En definitiva, esto queda 3 medios positivos. Es decir, que directamente puedo escribir acá los x menores que 3 medios. Eso me estaría diciendo en este caso. Quiero ver una cosa porque no sé si lo tengo hecho ese gráfico. Tengo hecho otro, me parece. Ah, no, sí tengo hecho ese gráfico. Bueno, ya lo tengo hecho. Porque después vamos a discutir el gráfico un poco. Acá estamos calculando el dominio, por lo tanto ahora lo tenemos que expresar. ¿Cómo lo vamos a expresar? De dos formas, hemos dicho, como intervalo, el dominio de la función f va a ser igual a un intervalo. En este caso, como son menores que, este intervalo empezaría en el menos infinito y terminaría en el 3 medios. Para el que no se esté dando cuenta por qué es así, fíjense, esto sería una recta numérica, acá estaría el 0, acá estaría el 1, supónganse, vamos a hacerlo por acá, el 1, acá estaría el 2, 3 medios sería 1 y medio, ¿sí? 3 dividido 2 es un 1 y medio, así que acá sería el 3 medios, ahí, 3 medios o 1,5, como prefieran. Y me está diciendo los x que son menores que esto, es decir, ¿a dónde me está mandando? Me está mandando en toda esta zona, que son los x menores que 3 medios, para allá hasta el menos infinito. Entonces el intervalo sería desde menos infinito hasta el 3 medios. Y esa es una forma de expresarlo. Otra forma de expresarlo el dominio podría haber sido el dominio de la función f es igual al conjunto
formado por los x que pertenecen a los reales, esta parte está que siempre igual, tal que, y acá lo que obtuve. Tal que, y acá lo que obtuve, que es que los x tienen que ser menores que 3 medios. Y esta es otra forma de expresar el dominio. Cualquiera de las dos formas es válida. Bueno, ya tenemos la imagen, tenemos el dominio. Vamos a calcular la ordenada origen de nuestra función. Pongamos or. Para calcular la ordenada origen ya sabemos que tenemos que hacer x0. Entonces vamos a hacer cuál es el valor de y o de f de x cuando esto es el logaritmo en base 10 de 2 menos 2 por 0 más 3. Y entonces me queda el logaritmo de 2 por 0, que es 0 más 3, en definitiva el logaritmo de 3. Calculamos el logaritmo de 3, y ese va a ser mi ordenado origen, logaritmo en base 10, ¿no? Porque cuando no se escribe la base se supone que es 10, y eso me da aproximadamente 0,5 redondeado. Le digo 0,477. Yo voy a escribir directamente redondeado 0,5, porque a los efectos gráficos 0,5 y 0,48, que queda redondeado. Bueno, pongo si quieren 0,48 redondeado. Pero no cambian mucho. 0,48, que ponga 0,5, porque para graficarlos más o menos lo mismo. Nos vamos a los ceros de la función. Para ello vamos a hacer 0. Vamos a buscar el 0 de la función. Acuérdense que ya al tener el dominio al mismo tiempo tenemos la asíntota vertical. Me voy a ponerlo acá. Directamente la asíntota vertical verifica la ecuación x igual a s 3 medios. Ya tenemos la asíntota vertical y vamos a ver si tiene ceros la función. Para ello hacemos que la función valga 0. 0 igual a el logaritmo de menos 2 por x más 3. ¿Qué me quedaría? Después, por la definición del logaritmo, el 0 es el exponente que hay que elevar la base, que es 10. 10 a la 0 igual al argumento, que es menos 2x más 3. 10 a la 0 es 1. 1 es igual a menos 2x más 3. Luego 1 menos 3 me queda menos 2. Es igual a menos 2x. Y dividimos por menos 2 y me queda menos 2 dividido menos 2, 1 positivo, igual a x. Acabo de encontrar el 0 de la función. Armo mi tablita para ver el crecimiento. Busquemos. Cuando x es 1, y es 0. O sea que lo tenemos cuando x es 1, y es 0. También tenía otro punto, que cuando x es 0, y es el logaritmo de 3, que es este que está acá. 0,48. Bueno, fíjense, x, cuando que x crece, acá no crecería x crecería así. Cuando x crece, siempre me fijo cuando x crece, ¿qué pasa con y? Uy, que fue flecha. Y decrece. Por lo tanto, la función logarítmica esta decrece. Ya tenemos calculado la imagen, tenemos calculado el 0, la ordenada al origen, tenemos dos puntos, tenemos el crecimiento, tenemos el dominio, tenemos la asíntota vertical. Podemos graficarla. ¿Qué tendríamos que hacer? Sacar la reglita, hacer un eje vertical. Bueno, ya lo tengo hecho ya el gráfico. Lo vamos a traer para acá directamente. Fíjense, acá tenemos el gráfico. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Lo primero que hacíamos era marcar la asíntota vertical que me dio que era en 1,5, x igual a 1,5 o x igual a 3 medios. Acá la tengo. Entonces la marcaba acá con línea de puntos, que ya está marcada. Fíjense, acá la tengo marcada. Ahí la tengo marcada. Ya tengo marcada con línea de puntos la asíntota vertical. No me haría falta hacerla porque ya está hecho ahí el gráfico. Pero eso es lo que tendría que haber hecho. Después marcaba los dos puntos. El punto 1, 0, por ejemplo. Está acá. Cuando x1 y es 0. Ahí está marcado. Después marcaba el punto 0, 48, que es donde corta. Fíjense acá casi en 0,5. Ahí tengo marcados los dos puntos. Tengo la asíntota. Y sé que el dominio es de acá para allá, o sea, desde el menos infinito hasta ese 3 medios, es decir, viene desde el menos infinito hasta ahí, se corta ahí el dominio. O sea que sé que el gráfico lo tengo que hacer en toda esta zona por acá, y tengo que unir esos dos puntos y decrecer, porque ya vi que la función acá es decreciente. Entonces yo uní esos dos puntos y me acercaba por uno de los... y me acercaba por uno de los extremos a la asíntota. Lo que hacía lo unía con una curva suave así, como está marcado ahí, venía y pintaba así hasta que unía esos dos puntitos. Y me acercaba a la asíntota por uno de los extremos.
Y ahí me quedaba el gráfico. Ahí tengo el gráfico hecho, no es más que eso. ¿Qué tiene de nuevo esta parte del cálculo? Que multiplicamos por números negativos al armar la desigualdad. Ahora lo que vamos a hacer es poner en práctica todo esto. Borremos, borrar lienzo, ya no lo necesito. Cerrarlo lienzo en realidad. Y vamos a poner en práctica, acá tengo algunos ejercicios. Por ejemplo, me indica el dominio de las siguientes funciones. Nada más me pide el dominio, que es para practicar un poco lo de recién. Entonces tendría que tomar el argumento de la función, en este caso que es x más 2, en el primer caso, hacer lo que sea mayor que 0 y despejar la x. Entonces me queda x mayor que menos 2. Y ya tengo la respuesta para el primer dominio, no dejo escrito así. Entonces vamos a responder como el dominio para el caso A va a ser el dominio de la función f, como son los x mayores que menos 2, lo voy a escribir de la siguiente forma. Verifica el x que pertenece a los reales, tales que x es mayor que s menos 2. U otra forma de verlo, bueno, acá no tengo que cerrar con un paréntesis, sino con una llave de coma. U otra forma de verlo es decir, como son los x mayores que menos 2, empiezo en el menos 2 y me voy hacia el más infinito. Es otra forma de expresarlo ya como intervalo. Puedes elegir una de las dos formas. Ese es el caso A, muy sencillo. Vamos al caso B, determinar el dominio, ya lo determinamos para el caso A. Vamos para el caso B. Yo les recomiendo que pongan pausa y lo intenten ustedes, ¿no? Por supuesto. Siempre cuando vamos a ensayar ejercicios les recomiendo que los intenten y después pongan pausa el video y después vean que les salió y que no. Si no, no van a aprender mucho. Esto directamente el argumento es x, entonces cuando x sea mayor que 0 yo tengo la respuesta directamente. Acá tengo que el dominio de la función f es igual al conjunto formado por los x que pertenecen a los reales, tales que, y pongo la condición que encontré, que es que x sea mayor que 0 y cierro. O directamente, como son los x mayores que 0, pongo desde el 0 hacia el más infinito. También en este caso en particular podría decirlo con un nombre propio de reales positivos, que significa lo mismo, del 0 al más infinito. Vamos con el tercer caso. ¿Por qué el tercer caso? El tercer caso es importante para no confundirme. ¿Por qué el caso C va a ser importante? Ahí el argumento del logaritmo puedo tener a pensar que es el x menos 3, pero no. Eso sería si estuviera así con paréntesis. Como no tiene paréntesis, el argumento es x solo. Entonces decir en este es igual que el b. El c y de mal b. ¿Por qué? Porque el argumento es x. Entonces, ¿qué tendría que plantear? X mayor que 0. Y cuando x mayor que 0 va a ser el dominio, sé que es idéntico al b, porque ese menos 3 no está aplicándose el logaritmo a ese menos 3. Tendría que estar el paréntesis para que el logaritmo se estuviera aplicando a ese menos 3, y de eso hay que estar atentos. Ya vamos a ver el gráfico de algunas situaciones como esta pronto. De hecho, vamos a ver si lo vemos ahora, así que he cerrado ese tema también. Vemos el dominio, por ejemplo, de esta otra. En esa tendría que plantear 1 menos x mayor que 0 para calcular el dominio. Para despejar x, en este caso, directamente me conviene que me quede x menor que 1, es decir, sumo x a ambos miembros y ahí me queda la respuesta. Entonces directamente digo, como son los x que son menores que el valor 1, menores que el valor 1, mi dominio de la función lo puedo escribir como conjunto, son los x pertenecientes a los reales, tales que, acá escribo la condición, x es menor que 1, o directamente lo expreso desde menos infinito hasta que llego a ese 1, que tiene que ser siempre menor que 1. Viene así más o menos con todo. En estos dos hay que tener cuidado. Acá el argumento es solo x, acá el argumento es solo x, o sea que son todos iguales al caso b. Y este, bueno, tendré que despejar y calcular. No es más que eso. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis de esa función que tenemos ahí, que son diferentes, que tienen el más afuera del paréntesis, para ver qué sucedería en esos casos. Por ejemplo, un caso podría ser este de acá. Ese de ahí es uno de los casos en donde tenemos el logaritmo en base 2 de x más 2. Lo primero que vamos a determinar es el dominio. Como el argumento es solo x, directamente el dominio de esa función ya lo tengo. El dominio de la función son igual a los x
pertenecientes a los reales, tales que x es mayor que 0. Mayor que 0, directamente. Porque lo que tendría que plantear es el argumento mayor que 0 y el argumento es x, es decir, esa sería la condición directamente. La asíntota vertical también la tengo inmediatamente. La asíntota vertical verifica que x es igual a 0. Lo único que hacemos, cambiamos ese símbolo para la asíntota vertical. Y ahora vamos a ver el resto de las cosas. Por ejemplo, vamos a ver la ordenada al origen. Para el cálculo del ordenado al origen ya sabemos que hacemos x0. Entonces me quedaría y igual al logaritmo en base 2 de 0 más 2. Pero esto que está acá, el logaritmo en base 2 de 0, no existe, porque el logaritmo no se puede calcular ni sobre el 0 ni sobre números negativos. Por lo tanto, y igual a no existe. Porque no existe más 2 no es 2. No existe más 2, no existe solución. No podemos sumar algo que no existe con el 2. Entonces, digamos, no existe acá, por lo tanto, no tiene or. Ya sabemos que no tiene ordenada el origen, sabemos la asíntota vertical, sabemos el dominio. Vamos a ver algo más de esta función. Es una de las pocas que hasta ahora no ha tenido ordenada el origen. Vamos a ver los ceros. Para el cálculo de los ceros, ¿qué haríamos? Pondríamos para los ceros, directamente hacemos y0. Entonces hacemos 0 igual al logaritmo en base 2 de x más 2. Eso es lo que me pedía. Bien, este 2 que está afuera del logaritmo, primero lo vamos a transponer de miembro, es decir, vamos a restar 2 y me va a quedar menos 2 igual al logaritmo en base 2 de x. Ahora sí puedo usar la definición del logaritmo. Ese menos 2 va a ser el exponente, el que hay que elevar la base esta que está acá. Entonces me queda 2 a la menos 2 es igual al argumento del logaritmo. Lo que usé acá es definición del logaritmo. Y 2 a la menos 2 me da un cuarto. Es igual aquí. ¿Por qué 2 a la menos 2 da un cuarto? Porque 2 a la menos 2 es igual que un medio a la 2 y le saco el signo negativo y después un medio a la 2 es un medio por un medio que me da un cuarto. Por eso termina en un cuarto. Bien, este sería el 0 entonces. Tengo el 0, no tiene ordenada el origen. Tendría que buscar un puntito más para ver si crece o decrece la función, porque tengo casi todo ya. Ya haría acá la tablita. X, Y. Ya sé que cuando X es un cuarto, Y vale 0. Y voy a ponerle algún otro valor. Voy a tomar la función. Tomo la función y le pongo algún otro valor. Por ejemplo, y igual al logaritmo en base 2. Le puedo poner el valor 2 a x. Justamente eso voy a hacer. Le voy a poner el valor 2. 2 más 2. Fíjense que le he dado el valor 2 a x. Voy a fijar cuál es la imagen. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Más ese 2 que está afuera del logaritmo, que eso es lo que tengo que estar atento, es 3. Entonces acá me queda que cuando x2, y es 3. Fíjense, x creció de un cuarto a 2 y y creció de 0 a 3. Por lo tanto, la función es creciente. Ahora lo que podríamos hacer con todos esos datos es resumirlos para hacer un gráfico. Los voy a resumir acá. Ordenada al origen, ya vimos que no tiene. Ya vimos que cuando x vale un cuarto, y vale 0. Y también vimos que cuando x vale 2, y vale 3. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la asíntota vertical verifica la ecuación x igual a, y vamos arriba a ver cuál es la asíntota vertical. Acá la tenemos. X igual a 0. Y por otro lado que el gráfico tiene que estar, déjenme bajar un poco, acá, tiene que estar en la parte positiva porque son los x mayores que 0. Bueno, sabemos todo eso, lo único que hacemos es tomamos un par de ejes, yo voy a ver si acá encuentro una cuadrícula para hacer ese gráfico. Bueno, si no lo voy a hacer esquemático en algún lugar en blanco acá, me voy a fabricar un lugar en blanco acá. Ya me lo fabriqué. ¿Qué hacemos? Hacemos un par de ejes. Bueno, ténganme paciencia que los voy a hacer a mano alzada nomás, así muy aproximado. Un par de ejes. Marcamos el 1/4 0, supongamos que acá es 1. Entonces, por ejemplo, 1/4 0 podría ser por ahí, 1/4 de x, 0 de y.
Y el otro es que cuando 2 es 3, pongamos acá 2 y pongamos acá, por ejemplo, una escala que acá sea 2, acá 4. Entonces 3 es por acá al medio. Cuando es 2 es 3, ese sería el otro punto. Ya vimos que la función crece y vimos además, voy a acá tomar, cambiar el color, borramos esto, cambiamos el color. Vimos que la asíntota vertical lo voy a hacer con un resaltador. Estaba acá mismo, x igual a 0 y lo marco con línea de puntos, era esa mi asíntota vertical. Y ahora voy a unir con otro color el gráfico para que se vea cómo quedaría a mano alzada el gráfico, quedaría algo así. Por supuesto que esto hay que hacerlo en una hoja cuadriculada, prolijo, bonito, y quedaría algo así, con regla, como debe ser. Pero esto que está acá sería un esquema de cómo quedaría más o menos el gráfico de esa función, un poco más completito. ¿Qué les dejo encargado yo como consejo? Que intenten hacer todas las actividades desde la 1, la 2, la 3, esa que se ven acá, pueden poner pausa y copiarlas, los que no tengan los apuntes. Bueno, mis alumnos ya tienen este apunte, les recomiendo hacer la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y todas las 6, incluso con las preguntas que les hacen acá abajo. Después yo recomendaría, bueno, todo esto lo tengo que borrar, ¿no? Borremos, si no va a quedar todo chancho, todo cochino. Y después la que sería la 7, que son aplicaciones, la vamos a ver en un próximo tutorial, que son las aplicaciones de logaritmo a algunos fenómenos muy comunes, como son sismos o la intensidad del sonido. Bueno, ya lo vamos a ver esas aplicaciones que son muy bonitas en un próximo tutorial. Por ahora les recomendaría que hagan todas esas actividades que les encomendé. No me está haciendo caso esto. No vuelve. Y acá le ponemos el 7 que tenía puesto antes, pobre. Este. Y también, bueno, después vamos a hacer en unos próximos tutoriales la 7, la 8, la 9, la 10, que son aplicaciones de logaritmo. También recomendaría que hagan esta actividad la 12 como tarea, o sea, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 12, la 13, la 14 y la 15. Todas esas recomendaría que los hagan para practicar lo que han visto hasta ahora, porque deberían de poder hacerse la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y también esas otras que marqué acá al final, que son la 12, la 13, la 14 y la 15. Y las aplicaciones las veremos en un tutorial posterior. Hasta el próximo tutorial y espero este les haya servido para terminar de entender un poco cómo funcionan los desplazamientos horizontales, los movimientos de la asíntota y el cambio del dominio en las funciones logarítmicas.